¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. Recuerden que pues hoy es impuestos, un poquito de impuestos y un poquito de recursos, pero prácticamente el día de hoy se puede decir que es la última sesión en la cual vamos a ver un poco de conocimiento, como una forma de repaso, porque al final de cuentas ustedes hicieron el examen. Primeramente vamos a ver un poquito del tema y posteriormente damos los avisos y la explicación de cómo se van a llevar a cabo las calificaciones finales. Y también pues el resultado de su examen, que pues muchos están preocupados por el examen, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con este pequeño revisión de tareas. Voy a revisar una de las tareas que ustedes enviaron y relacionarlo con lo que hemos visto. Como ustedes saben, ustedes son licenciados en negocios internacionales y si bien es cierto se basa mucho de sus tiras de materias en cuestiones administrativas, por ahí se relaciona la administración con otras ciencias, con otras áreas del conocimiento. También ustedes en este momento pues tienen una clase de impuestos, si bien es cierto está un poquito recortada en tiempo y a lo mejor no se ve en profundidad como si hubiera visto en clase presencial, pero hay temas que se relacionan con los impuestos y no necesariamente a lo mejor lo llegaron a ver ustedes de forma separada. Entre ellas está lo que es la aduana, ¿no? La aduana mexicana y la ley aduanera, que es una ley que realmente en su tira de materias pues de alguna manera no es tan necesario, digamos, que lo sepan a lo mejor hablando curricularmente, pero ya en conocimiento físico, en conocimiento presencial, obviamente sí es necesario que lo sepan, ¿no? Porque al final de cuentas puede ser que alguno de ustedes llegue a hacer algún tipo de negocio internacional. Se supone que también la carrera se llama así, ¿no? Uno de sus compañeros, compañeras, investigó esta información. Vamos a leerlo y lo vamos a estar explicando. Y ahorita vamos a mostrar esas leyes, porque menciona varias leyes que no vimos, pero se relacionan con el ICR y el IVA. Ese es el trabajo, que es, ¿no?, la ley aduanera o qué es todo eso. Dice: la ley aduanera mexicana es uno de los instrumentos para poder importar y exportar en México. En nuestra ley central, que permite saber cómo operan las aduanas del país, tiene como objeto regular a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo o tenencia de la misma. Todo ese tipo de explicación que acaba de alguna manera diciendo la definición es correcto. Tal vez eso ustedes a lo mejor digan: yo no lo he visto o no lo relaciono, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son licenciados más en como que se enfocan más en la administración. En la ley del impuesto al valor agregado se mencionó muchísimo la ley aduanera, prácticamente cuando hablamos en las importaciones, y faltó un poquito de la exportación. ¿Por qué se habla mucho de eso? Bueno, porque al final de cuentas el país o las empresas pues tienen que importar cierto material, cierta materia prima para poder hacer sus productos en México. Y también porque somos un país que consumimos otros productos, no solamente nuestros productos. Y eso ha sido a través de mucho tiempo. Entonces también se tiene que regular eso, y a veces hay cosas que tienen que pagar impuestos, diferentes impuestos, pero al final son impuestos. Como en el caso de lo que es la aduana, ¿no? Es un impuesto que no tiene nada que ver a lo mejor con el valor agregado, con el ICR, pero no deja de ser un impuesto, ¿no? Obviamente si estás en el supuesto puede que te toque que tú pagues. Si tú no estás en ese supuesto, pues ni te preocupes ni nada. Por ejemplo, hay muchas personas que solamente compran en este país, entonces ¿de qué te preocupa? Al final de cuentas ese impuesto alguien lo tuvo que pagar por ti, o en tu caso lo vas a pagar a lo mejor en el IVA, ¿no? Depende del producto. Ya habíamos visto que hay ciertas cosas que parecen comunes pero no pagan en ningún momento IVA, ¿no? También menciona que regula también las salidas, ¿no? También el hecho de que nuestro país a veces quiera vender a otros países y otros productos, pues también está regulado, ¿no? O las empresas más que nada. ¿Qué es la aduana? Pues aquí tenemos una fotografía. Recuerden que las aduanas normalmente la gente piensa que están nada más en las fronteras, ¿no? Dicen: es que las aduanas están en las fronteras nada más. Entonces prácticamente ustedes podrían pensar: bueno, está aquí
en las garitas de lo que es prácticamente todo el norte de nuestro país, ¿no? Entre las más famosas, Ciudad Juárez, Tijuana, por ahí un poquito Tecate, Mexicali, a lo mejor parte de Sonora, ¿no? Nogales, por ejemplo, ¿no? Que tienen fronteras y que tienen cruces, ¿no? Entonces muchos podrán pensar que pues realmente las aduanas solamente se están en las fronteras, pero no. Las aduanas, incluso hay aduanas internas, es decir, dentro de nuestro país, que están a lo mejor en lugares que dices tú, pero bueno, porque está aquí adentro, ¿no? Una muy famosa está en San Luis Río Colorado y también en Sonoita, ¿no? La típica aduana de Sonoita que todo el mundo le teme, porque también puede haber revisiones, ¿no? Y también recuerden que las aduanas pues también se encuentran en los aeropuertos. A lo mejor no con el término aduana, ¿no? No es como que llegues y hay esa aduana. A lo mejor otro término. Pero hay personal que puede también revisar, no solamente una empresa, puede revisar a una persona. Entonces eso a lo mejor muchos no miraban así como que la aduana también existe en los aeropuertos. Pues claro que sí. Luego dice, es una circunscripción territorial para entrar o salir de un país. Usualmente está dentro de un puerto, es decir, a lo mejor aquí en nuestro país no es tanto turístico relacionado con las embarcaciones, a lo mejor no lo vemos mucho así, pero por ejemplo en Veracruz, ¿no? Llega mucho barco, en Ensenada también llega bastante barco, tanto de mercancía como de personas. Aeropuertos, bueno, ya me adelanté un poquito. Efectivamente, en los aeropuertos también, en los recintos de tránsito, ya en cuestión de fronteras y de transporte de mercancía. Y dice, la aduana se encarga de controlar las personas y mercancías que entran y salen de un país. Esta definición es muy sencilla. Revisa todo lo que entra y sale, de alguna manera, ¿no? Obviamente a veces hay cosas que están exentos, no es como que cualquier cosa. Aquí hay que aclarar algo muy importante. Bueno, vamos a terminar de leer porque es algo muy interesante lo que acabamos de leer. Dice, puede controlar cualquier persona, o sea, no importa incluso si no seas de este país, para entrar y salir del país. En cualquier país las aduanas regulan y controlan qué productos están prohibidos, qué productos violan una norma. Pobre norma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para entrar o salir del país? Y esto va para todos, tanto extranjeros como en este caso nosotros que somos pues mexicanos. Es decir, una aduana controla el pago de impuestos de entrada, también te lo regula. Regula el tráfico migratorio de personas, permite o impide el tráfico de productos y lleva las estadísticas de las importaciones y exportaciones de los países. Esto es muy interesante porque mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, la mayoría de las personas piensan aduanas y en la mente se les va, son empresas. Yo no soy una empresa, soy una persona común y corriente que va a hacer un paseo en el extranjero. Entonces yo no tengo nada que ver, la gente piensa así. Pero puede ser que a lo mejor tú te vas al extranjero muy a gusto y de repente te traes algunas botellas, muchas botellas te traes y resulta que eso es ilegal, traer tanta botella. Entonces la gente piensa, es que yo no soy empresa, yo soy una persona normal. Puede ser mucha gente que desconoce ese tipo de situaciones, puede incluso alegarle a la persona de aduanas, es que yo no voy a vender, yo no soy una empresa, simplemente lo traje para toda mi familia, por así decirlo, o cigarros, ¿no? O armas incluso, ¿no? Piensan que ir a otro país, comprar armas y venir aquí es suave, pero no. O traer a lo mejor mucha mercancía y como ellos dicen, es que es para mí realmente. Entonces realmente no es así. Por eso regula la entrada y salida de personas, tanto extranjeras como mexicanas, ¿no? ¿Para qué sirve una aduana? Es aquel lugar establecido generalmente en las áreas fronterizas, que es normalmente lo que la gente piensa, no, aduana es en la frontera. Puertos y ciudades importadoras y exportadoras, cuyo propósito principal es controlar todas las entradas y salidas de mercancía, los medios en los que son transportadas y los trámites necesarios para llevar a cabo. Aquí ya se enfocó un poquito a lo que es la aduana. Su función recae en hacer cumplir las leyes y recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos aplicables en materia de comercio exterior. Aquí te engloba un poquito que es cosas de comercio exterior, más sin embargo eso no significa que otras leyes también se relacionen. Entonces muchos de ustedes, por ejemplo, ya saben que es un derecho, ya saben que es un aprovechamiento, ya saben que son unos impuestos. Por eso les comentaba al principio, cuando les empecé a explicar un poquito de teoría
de que era importante saber qué son los impuestos, clasificación de impuestos, para eso era, porque ahorita ustedes son unos pros de los impuestos y ya entienden, ¿no? Entonces ya saben que impuestos, la definición de impuestos deriva muchos impuestos, no precisamente puro IVA o ICR, que es lo más conocido, ¿no? O lo que la gente normalmente escucha. ¿Cómo funciona la aduana? La aduana tiene muchas funciones, como asegurar el cobro de impuestos o evitar la entrada de productos prohibidos al país. A lo mejor eso pasa mucho, sobre todo en las personas. En las empresas, al estar pasando mercancía, importando y exportando, pues ya saben, las reglas son un poquito más estrictos con ellos. Pero cuando son personas comunes que a lo mejor muy de vez en cuando viajan, pues piensan que tanto pueden ir a otro país con cosas o pueden venir a otro país con muchas cosas, cuando a veces hay cosas prohibidas, ¿no? Y a veces la gente lo desconoce, o la gente desconoce que tiene que pagar un impuesto por cierto producto. La función importante es controlar la entrada o salida de mercancías. Aquí nos menciona el artículo 3. Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éste las solicite, y están obligados a denunciar los hechos que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías objetas de las mismas si obra en su poder. Aquí hablando un poquito sobre, bueno, vamos a suponer que alguien pasa mercancía excesiva o mercancía que está prohibida. Pues desgraciadamente esa mercancía que está prohibida, es muy raro que una persona reclame nuevamente todos esos productos que te detuvieron. Es muy raro, al menos que la persona realmente sea una empresa y se dedica a eso. Posiblemente sí lo va a decir, hey, yo quiero mis cosas. Pero una persona que a lo mejor desconoce el tema y que a lo mejor sabe que la regó entre ese tipo de mercancía, ya no lo reclama. Entonces desgraciadamente lo bueno es que, bueno, revisaron, saben que el producto es prohibido, pero normalmente ese tipo de producto, al final de cuentas, ya la mayoría de las personas no saben en dónde queda el dinero de eso. Entonces eso es lo que a veces pasa con las autoridades, ¿no? Que ciertas cosas ya no le explican a la sociedad, y teniendo varias cosas que decomisaron, ya nadie sabe de eso, ¿no? Dice, las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, así como las autoridades fiscales y aduaneras de otros países, con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de México sea parte, y entren o estén en vigor en su caso, intercambiando información a través de los centros o sistemas electrónicos que dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspondan, quienes deberán mantener reserva la información de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Los programas o apoyos relacionados con sus mejoras, controles, uso de nuevas tecnologías o facilitación en la materia aduanera que las autoridades mexicanas realicen o celebren en forma coordinada con autoridades aduaneras fiscales de otros países deberán implementarse de conformidad con los términos pactados con dichas autoridades y atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables. El SAT establecerá mediante reglas los mecanismos de formas y medios a través de los cuales se facilitará y aprovechará la instrumentación de dichos programas y proyectos. Bueno, prácticamente debe haber un conjunto de tanto autoridades, puede ser municipales, federales o estatales, y bueno, apegarse a la ley, ¿no? Y también con otros países. Y si hay tratados internacionales, pues mejor. Es una forma más fácil de ponerse de acuerdo. Después nos menciona a quién aplica la ley aduanera. Está obligado el cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancía en territorio nacional o extraen del mismo. Prácticamente ahí lo engloba algo muy general, ¿no? Obviamente ya leyendo la ley aduanera podemos darnos cuenta que pues hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que uno debería de saber. En este caso nos menciona que el artículo 1 dice: las disposiciones de esta ley, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que más adelante vamos a ver esa ley de forma breve, y las demás leyes y ordenamientos aplicables según la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen al despacho aduanero, y los hechos o actos que se deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Entonces relaciona otro código que ustedes a lo mejor ya vieron, no en su profundidad, el Código Fiscal de la Federación,
y están obligados al cumplimiento de citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean propietarios, poseedores, destinatarios, y te menciona prácticamente todo, ¿no? Que es lo que vimos al principio. Muy bien, entonces ya no más forma de referencia. Aquí tenemos la ley aduanera, por ejemplo. Aquí está la ley aduanera, parecida a la de ICR con respecto a que empieza pues toda la información, los títulos, igual también tiene títulos, tiene capítulos, y bueno, pues es muchísima información. De hecho, aquí está el artículo 1, que es lo que acaba de mencionar su compañera en su trabajo de la ley aduanera. Obviamente esto no lo vamos a ver al 100%, pero hay mucha información que aquí te especifica, ¿no? Prácticamente los primeros artículos te menciona del ámbito de aplicación y principios generales. Prácticamente le aplicaría a todos. Ya obviamente dependiendo el caso, hay artículos que te van a aplicar o no te van a aplicar. Por aquí hay un artículo que puede ser curioso para ustedes, que es el artículo 9 de la ley aduanera. Sobre todo el párrafo número 2. Dice, la persona que utilice los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como las de mensajería para internar o extraer el territorio nacional, las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en el párrafo anterior, o una combinación de ellos, está obligada a manifestar a dichas empresas las cantidades que envíe, cuando el monto de envío sea superior al equivalente en la moneda o monedas en la que se trate, a $10,000 de los Estados Unidos de América. Interesante, ¿no? $10,000. Por aquí hay otro, o creo que es el mismo artículo, pero la cantidad de que una persona puede traer consigo, incluso en el aeropuerto, son $10,000. Obviamente el tipo de cambio, pues ya saben que es una muy buena cantidad. Por ejemplo, aquí, de hecho aquí lo dice en el artículo 9, en el primer párrafo también. Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a $10,000 de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el SAT. Entonces, pues ya saben, ustedes pueden llevar dinero consigo mismo hasta $10,000. Imagínate, llevas tus $10,000 acá y no va a haber ningún problema. Se puede decir que la autoridad te está diciendo $10,000 para abajo, es creíble que trabajes en algo legal. Es creíble. No es necesario que te pida nada porque la misma autoridad dice, son 10,000, no hay bronca. Menos de 10,000, pues obviamente no hay bronca. Pero si tú ya llevas más de $10,000, entonces tendrías que decir, llevo más de $10,000, ¿no? Por mencionar algunas cosas curiosas que pueden encontrar en la ley aduanera, igual tiene el capítulo 2, que son notificaciones electrónicas, y una infinidad de temas muy interesantes que es muy bueno saber. No sé si llevaron a una materia relacionada o lo van a llevar. Y otra ley muy interesante es la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta es una de las leyes más curiosas porque solamente hay 2 artículos, el 1 y el 2. El 1 prácticamente es esto. Los impuestos generales de importación y exportación se causarán según corresponda de conformidad con la siguiente. Y te empieza a explicar las secciones y capítulos de las tarifas de los impuestos que pueden entrar o salir. Y prácticamente todo esto es números, son códigos. Todo esto que ven ustedes aquí, pues son cosas que se pueden tanto importar como exportar. Desde cosas como animales hasta cosas físicas, ¿no? Entonces aquí vienen las unidades, el impuesto que hay y si hay exentos, etcétera. Y es una lista grande, infinidad de productos, de alimentos, todo tipo de cosas que se pueden imaginar. Por kilo, por caja, por piezas, por toneladas, etcétera. Son bastantes cosas. Pero bueno, obviamente no lo vamos a ver todo, simplemente es para que ustedes tengan referencia, ¿no? Todo esto, nada más.
prácticamente todo. Todo lo que se pueden imaginar. En total son más de 754 páginas. Le vamos a dar rápido. Todo eso se pueden imaginar, imagínense. Y el artículo 2 de esta ley es esto. Un poquito extenso el artículo 2. Ese es el artículo 2. Ese es el artículo 2. Es la única ley de nuestro país que ha tenido 2 artículos. El artículo 1 está muy extenso, ¿no? Bueno, prácticamente eso sería. Y ya, prácticamente. Referente a recursos humanos, ya terminamos el libro. El que lo teníamos en consideración. Donde incluso hicimos un repaso en la clase anterior. Ya obviamente ya no va a venir información porque prácticamente este es el, entre comillas, el último día de clases. Bueno, recursos humanos pues ya se acabó. En ambos ya se acabó de alguna manera. Lo único que tienen que hacer es el portafolio. Pues ya saben que el portafolio es juntar toda la información, sus tareas, trabajos, ejercicios, participaciones en un solo archivo. Terminando la sesión, activo el lugar donde pueden poner su portafolio. Recuerden que el portafolio incluso lo pueden hacer en PowerPoint. Hubo una estudiante que lo hizo en PowerPoint su portafolio y le quedó muy bien. En PowerPoint lo hizo. Muy bien le quedó. Entonces yo normalmente lo pido en Word porque creo que es más fácil de hacerlo, ¿no? Prácticamente Word es pura palabra, puras letras. Más sin embargo lo hizo en presentación su portafolio en PowerPoint y le quedó bien. Entonces si alguien se quiere aventurar a hacerlo así, también es correcto, no hay ningún inconveniente. Entonces para la siguiente semana es portafolio, prácticamente hasta el viernes tienen, así es que el día de hoy sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, prácticamente 6 días, casi una semana para entregar su trabajo. Obviamente si lo tienen antes pues está mucho mejor. Y así ya empiezo a tener ya las calificaciones de la próxima semana y ya pues proporcionarles la calificación. Muy bien, referente a avisos. Nosotros estamos aquí el día de hoy, 15 de agosto, sábado 15 de agosto del 2020, el famoso 2020 que quedará marcado por esta pandemia, en la cual más adelante, unos 5 años más, en los libros de textos de la primaria, secundaria, vendrá esa información. En el año 2020 hubo una gran pandemia mundial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Yo creo que en muchas escuelas de todo el mundo, en esas fechas, sus libros marcarán la historia universal con ese tipo de cosas. Hay que aclarar que no es la primera vez, ya ha habido otras como la fiebre española o la gripe española, la peste, algún tipo de tifoidea hace muchos años. Obviamente nosotros tuvimos en el 2007 me parece, o 2017, 2016, ya habíamos tenido algo, no tanto tan grave como esta pandemia a nivel mundial, pero ya ha habido otras pandemias mundialmente. Pero al ser nosotros parte de la historia, porque nos tocó a todos, ¿no?, verlo en vida real, decir, yo lo viví. Es algo interesante, pero bueno, es algo interesante, pero a la vez un poco malo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pues afectan. Entonces estamos el día de hoy 15. La siguiente semana, que sería 22, prácticamente de acuerdo al calendario, aquí sería el fin de esta materia. Entonces ya no tiene pues caso porque ya hicimos el examen. Ya ustedes para esta fecha van a entregar el portafolio el 21, o algunos lo entregarán antes, pero el 21 será. Y ya el 22 hacemos otra sesión, obviamente, pero ya prácticamente para dar a lo mejor esta semana nos dan avisos, ya sea a mí o a ustedes, de las siguientes materias, y a lo mejor no sé si nos cambian de horario, no tengo idea, la verdad no me han informado eso. Solamente me informaron, como les dije la clase pasada, de las materias probables que pudiera impartirles, nada más, pero no han confirmado ni horarios, ni si va a haber otros maestros, no lo sé. Pero bueno, si nos informan durante la semana esta del 17 al 21, pues ya el 22 les informo, o ustedes saben algo. Y el 22 prácticamente pues yo ya voy a tener su portafolio y ya prácticamente les puedo dar su calificación. Prácticamente la siguiente sesión es simplemente para dar calificaciones y hasta ahí nada más. No habría tanto. Entonces pues esta semana portafolio nada más, tienen una semana y prácticamente eso sería todo, prácticamente, ¿no? Prácticamente ya sería todo. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar realmente.
ya se terminó, ya está sencillo. Un cordial saludo a cada uno de ustedes por estar en todas las transmisiones. Bueno, por ahí algunos no estuvieron en algunas transmisiones, pero la mayoría sí estuvo. Por ahí Eduardo faltó en alguna transmisión, Keila también faltó en alguna transmisión, Rocío también faltó en algunas transmisiones. Pero quiero agradecer a todos, así es que un cordial saludo a todos ustedes que me están viendo. Antonio, gracias por estar prácticamente en todas las clases. Y bueno, pues me estaré comiendo tus sabritas porque pues no hay forma de entregártelas. Ariana, pues muy bien, un cordial saludo también. Rocío, obviamente, un cordial saludo. Keila sí llegó a faltar, pero bueno, esto no afecta tanto, pero un cordial saludo. Eduardo también llegó a faltar en una ocasión, pero bueno, no afecta ni nada por el estilo. Un cordial saludo. Y Jessica, es Jessica, no Yesenia. Se me confunde mucho tu nombre porque siempre pones Jess. Entonces Jess de Jessica, Jess de Yesenia, pero es Jessica. También un cordial saludo. Y pues también a esta muchachita, ya se me olvidó su nombre. Esta muchachita que es algo del Eduardo, Yamilet. Saludos a Yamilet. Donde esté Yamilet, la vamos a saludar todos. Un cordial saludo, Yamilet, si me estás viendo. Y pues muchísimas gracias. O al rey, hay que mandarle un saludo al rey. El rey. Entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Me faltó Beatriz. Ya Beatriz ahorita, ya no me dijo a mí. Un cordial saludo, Beatriz. ¿Qué más faltó? Ya nada más serían todos ustedes. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.